La creación del Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma integral en materia de responsabilidades de los servidores públicos es sin duda alguna una de las discusiones más trascendentales que ha tenido nuestra incipiente vida democrática. ¿Por qué? Porque representa una oportunidad histórica para combatir uno de los problemas más graves de la nación mediante la reconstrucción y el rediseño de nuestras instituciones públicas. No exageramos si decimos que esta reforma representa justamente una oportunidad para romper con el pasado que instauró un régimen de corrupción, de privilegios, de complicidad que tanto daño le ha hecho al país y que tanto indigna a todos y a todas las mexicanas. Desafortunadamente, aunque con esta reforma se han dado pasos innegables en la mejora del marco normativo, por ejemplo, la redefinición de las faltas graves cometidas por los servidores públicos, como son los pasos para ciudadanizar el Sistema Nacional Anticorrupción, como son los mecanismos de coordinación entre las distintas instancias de fiscalización, como es la inclusión del sistema de adquisiciones y contrataciones públicas, como son las sanciones a los moches y gestiones de obra pública, entre otros. Hoy tenemos que ser conscientes del gran vacío y la gran deuda que este Poder Legislativo le está dejando al pueblo de México. A lo largo de esta discusión, todos sabíamos lo que se debía hacer. Todos sabíamos que lo correcto, entre otras cosas, era aprobar una ley 3 de 3 que presentaron las organizaciones de la sociedad civil. Que lo correcto era aprobar un Sistema Nacional Anticorrupción de gran calado. Que lo correcto era cerrar cualquier paso a la opacidad, a la discrecionalidad y a la corrupción. Que lo correcto era realizar una reingeniería institucional radical, sí, pero al mismo tiempo eficaz. Que lo correcto era escuchar y recoger la voz de los millones de mexicanos que exigen declaración 3 de 3 obligatoria, completa y pública. El problema es que aunque todos sabían lo que era correcto, los partidos de siempre, encabezados por el PRI, por el Verde y desafortunadamente con la simulación de muchos senadores que se dicen de oposición, no quisieron renunciar a sus privilegios y aprobar una iniciativa de esta naturaleza. Lo digo con responsabilidad y refiriéndome específicamente a la ley 3 de 3. Los partidos de siempre demuestran que no son capaces de procesar las demandas y las exigencias legítimas de los ciudadanos y ni siquiera las de aquellas que se organizan y reúnen el apoyo de más de 630,000 ciudadanos para presentar una iniciativa ciudadana histórica que sin lugar a dudas ha sido uno de los retos más importantes que la sociedad civil le ha puesto a la clase política mexicana y que se basa en un principio fundamental: cerrarle el paso a la corrupción mediante el escrutinio ciudadano, mediante la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos, mediante mecanismos que permitan evidenciar quiénes se sirven del poder público. Desde un principio, Movimiento Ciudadano respaldó la iniciativa 3 de 3 y señaló también que la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción no podía inscribirse en la lógica de las negociaciones partidistas, porque en este tema no se podía subestimar la creciente y legítima intolerancia de los ciudadanos hacia la corrupción, ni su justificable desconfianza hacia la clase política, y mucho menos podía soslayarse la presentación de una iniciativa ciudadana histórica. Este rechazo a la iniciativa 3 de 3 y la sistemática oposición a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales públicas completas y obligatorias será la gran deuda de esta legislatura con los ciudadanos. Hoy, el Poder Legislativo le está fallando a los mexicanos en un aspecto central. Le está fallando al no escucharlos, al no ser capaces de entender que la gran demanda ciudadana es una ley 3 de 3 obligatoria y transparente. Para Movimiento Ciudadano esto es una realidad innegable y no estamos dispuestos a traicionar esta exigencia ciudadana, no estamos dispuestos a dejar en el archivo esta iniciativa ciudadana histórica. Por ello,
El día de hoy, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hará un voto razonado y diferenciado en torno a las leyes anticorrupción. Votaremos a favor de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción por el avance en materia de reingeniería institucional que representa, y votaremos también a favor de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa porque satisface en lo general un esquema de rendición de cuentas adecuado. Sin embargo, votaremos en contra de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y presentaremos diversas reservas, dado que representa el rechazo a una iniciativa ciudadana histórica y niega la posibilidad de construir un nuevo esquema de rendición de cuentas y una nueva relación entre las autoridades y los ciudadanos para combatir y contener la corrupción. Finalmente, y con esto concluyo, hoy debe quedar claro que esta reforma en materia de combate a la corrupción es un termómetro para medir la vergüenza de la clase política mexicana, la sistemática oposición a un 3 de 3 obligatorio y público son cosas que no demuestran otra cosa más que los verdaderos intereses de quienes son mayoría. Por ello, hoy no vamos a señalar a quienes se oponen al 3 de 3 como incongruentes, porque justamente lo que han demostrado es que son capaces de mantener una congruencia absoluta con su pasado, con el pasado de opacidad, de complicidad y de corrupción. Muchas gracias.